Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a ver uno de los temas más importantes y aplicables de toda la morfofisiología respiratoria, el intercambio y transporte de gases. Sé que muchos de ustedes están aquí porque quieren trabajar en emergencias médicas, en ambulancias del EQ 911, en bomberos, en la Cruz Roja, y déjenme decirles algo. Este contenido que vamos a estudiar hoy es lo que separa a un técnico que solo sigue protocolos mecánicamente de un profesional que entiende qué está pasando dentro del cuerpo de su paciente y puede anticipar problemas antes de que se vuelvan fatales. Vamos a hablar de cómo el oxígeno que entra por la nariz finalmente llega a las células de los dedos del pie y cómo el dióxido de carbono que producen esas células sale del cuerpo. Suena simple, ¿verdad? Pero créanme, la elegancia de este proceso es impresionante y entenderlo bien les va a salvar vidas. Empecemos por lo fundamental. Ustedes ya saben que respiramos para obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono, pero lo que muchos no entienden es que este proceso no es un simple evento de meter aire y sacarlo, es una cascada termodinámica gobernada por leyes físicas muy precisas. El oxígeno tiene que vencer barreras, tiene que disolverse, tiene que unirse a proteínas transportadoras, tiene que llegar a la mitocondria de cada célula del cuerpo. Y todo esto está regulado por principios de física y química que vamos a dominar hoy. Lo primero que necesitamos entender son los principios físicos del comportamiento de los gases. La ley de Dalton nos dice que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada componente. A nivel del mar, que serían ciudades como Guayaquil o Machala, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. El aire que respiramos es 21% oxígeno, entonces la presión parcial de oxígeno en el aire es aproximadamente 159 milímetros de mercurio. Pero aquí viene algo crítico. Cuando ese aire entra a nuestros pulmones, se calienta a 37 grados y se satura de vapor de agua. El vapor de agua tiene una presión de 47 milímetros de mercurio a esa temperatura y eso diluye los demás gases. Además, en los alvéolos siempre hay dióxido de carbono que está saliendo de la sangre y eso reduce aún más la presión de oxígeno disponible. Existe una ecuación que se llama la ecuación del gas alveolar, que nos permite calcular exactamente cuánto oxígeno hay disponible en los alvéolos para el intercambio. Esta ecuación toma en cuenta la fracción inspirada de oxígeno, la presión atmosférica, la presión de vapor de agua y la presión de dióxido de carbono arterial dividida por el cociente respiratorio, que normalmente es 0.8. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque aquí en Ecuador tenemos una situación geográfica única. Quito está a 2.850 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, la presión atmosférica no es 760, es aproximadamente 540 milímetros de mercurio. Eso significa que la presión de oxígeno alveolar en Quito es de solo 65 a 70 milímetros de mercurio, comparado con 100 en Guayaquil. Esto es importantísimo para ustedes como futuros paramédicos. Un paciente en Quito con una saturación de oxígeno de 90 a 93% puede estar completamente normal, mientras que en Guayaquil eso sería preocupante. Si ustedes interpretan los valores usando tablas del nivel del mar cuando están trabajando en la sierra, van a pensar que todos sus pacientes están hipóxicos cuando en realidad están bien. Ahora hablemos de cómo el oxígeno cruza desde el alveolo hasta la sangre. Este proceso se llama difusión y está gobernado por la ley de Fick. La ley de Fick nos dice que la velocidad de transferencia de un gas depende de varios factores. Primero, el área de superficie disponible para el intercambio. Los pulmones tienen una superficie enorme como una cancha de tenis gracias a los millones de alvéolos. Segundo, la solubilidad del gas. Tercero, el gradiente de presión, la diferencia de presión entre el alvéolo y la sangre capilar. Cuarto, el grosor de la membrana que el gas tiene que atravesar. Y quinto, el peso molecular
del gas. La fórmula completa muestra que la velocidad de difusión es directamente proporcional al área, la solubilidad y el gradiente de presión, e inversamente proporcional al grosor de la membrana y la raíz cuadrada del peso molecular. Esta ecuación explica perfectamente por qué ciertas enfermedades causan los problemas que causan. Por ejemplo, en el enfisema, que es común en fumadores crónicos, los septos alveolares se destruyen. Eso reduce dramáticamente el área disponible para el intercambio. Menos área significa menos difusión. El paciente se pone hipóxico. En el edema pulmonar, que pueden ver en pacientes con insuficiencia cardíaca o en el edema pulmonar de altura, que es relativamente común aquí en los Andes, el líquido se acumula en el intersticio pulmonar. Eso aumenta el grosor de la membrana que el oxígeno tiene que atravesar. Más grosor significa más dificultad para difundir. Y aquí viene algo fascinante. El dióxido de carbono es aproximadamente 20 veces más soluble que el oxígeno. Eso significa que difunde muchísimo más fácilmente. Por eso, en las etapas tempranas de enfermedades que afectan la difusión, el paciente va a tener hipoxemia, baja de oxígeno en sangre, pero va a tener niveles normales o incluso bajos de dióxido de carbono, porque ese gas todavía puede difundir bien. La hipercapnia, el aumento de dióxido de carbono, suele ser un signo tardío que indica que el paciente ya está fatigado, que los músculos respiratorios ya no dan más, no solo que la membrana está fallando. Pero la difusión no es suficiente para explicar la eficiencia del pulmón. Necesitamos hablar de algo que se llama la relación ventilación-perfusión. Esta es probablemente una de las ideas más importantes en fisiología respiratoria y la que más les va a ayudar a entender a sus pacientes. La relación ventilación-perfusión compara cuánto aire llega a un alvéolo versus cuánta sangre llega al capilar que rodea ese alvéolo. En un mundo ideal, cada alvéolo recibiría exactamente la cantidad de aire y sangre necesarias para un intercambio perfecto y la relación sería 1. Pero el pulmón no es perfecto ni homogéneo. La gravedad juega un papel enorme. Cuando ustedes están de pie, tanto la ventilación como la perfusión aumentan hacia las bases pulmonares, pero la perfusión aumenta más rápidamente que la ventilación. Eso crea zonas en la parte superior del pulmón con mucha ventilación, pero poca sangre, y zonas en las bases con mucha sangre, pero relativamente menos ventilación. Esto se describe con el modelo de las zonas de West. La zona 1 está en el vértice del pulmón, donde la presión alveolar es mayor que la presión arterial pulmonar. Aquí los capilares están colapsados, no pasa sangre, es ventilación desperdiciada, espacio muerto. La zona 2 es intermedia, el flujo es intermitente. La zona 3 está en las bases, donde la presión arterial pulmonar es mayor que la presión alveolar, el flujo es continuo y aquí ocurre la mayor parte del intercambio. Ahora, cuando estas zonas se alteran por enfermedad, aparecen los problemas. Hay dos extremos patológicos que ustedes tienen que reconocer inmediatamente en la calle. El primero es el espacio muerto, cuando la relación ventilación-perfusión es infinito. Esto significa alvéolos que están siendo ventilados pero no tienen sangre fluyendo a su alrededor. El ejemplo clásico es el tromboembolismo pulmonar, cuando un coágulo obstruye una arteria pulmonar. Esa zona del pulmón recibe aire pero no sangre. El gas no se puede intercambiar, se desperdicia la ventilación. Clínicamente, esto aumenta el gradiente entre el dióxido de carbono arterial y el dióxido de carbono al final de la expiración que ustedes miden con el capnógrafo. Si ven que el dióxido de carbono arterial en los gases es mucho mayor que el que marca el capnógrafo, sospechen embolia pulmonar o bajo gasto cardíaco severo. El segundo extremo es el shunt, cuando la relación ventilación-perfusión es 0. Aquí los alvéolos están siendo perfundidos por sangre, pero no están siendo ventilados. Piensen en una neumonía donde los alvéolos están llenos de pus, o en un edema pulmonar donde están llenos de líquido, o en una atelectasia donde el alvéolo está colapsado. La sangre pasa por esos capilares, pero no puede recoger oxígeno porque no hay aire en el alvéolo.
Esa sangre venosa, oscura, pobre en oxígeno, se mezcla con la sangre arterial bien oxigenada que viene de las zonas sanas del pulmón y el resultado neto es hipoxemia. Y aquí viene lo crítico para ustedes en emergencias. La hipoxemia por shunt es refractaria al oxígeno suplementario. Pueden ponerle al paciente oxígeno al 100% y la saturación no va a subir significativamente porque el oxígeno no puede llegar a la sangre que está pasando por las zonas en shunt. Esos alvéolos están bloqueados. En cambio, la hipoxemia por desajuste ventilación-perfusión, donde hay zonas con relación baja pero no cero, sí responde al oxígeno. Esta diferencia es fundamental para decidir qué hacer. Si el paciente no sube la saturación con oxígeno al 100%, probablemente tiene shunt y lo que necesita es presión positiva, CPAP o ventilación mecánica con PEEP para abrir esos alvéolos colapsados. Ahora vamos al transporte. Una vez que el oxígeno difundió y entró a la sangre, ¿cómo viaja? El oxígeno es muy poco soluble en plasma. Solo 3 milésimas de mililitro por decilitro por cada milímetro de mercurio de presión. Eso es poquísimo. Si dependiéramos solo del oxígeno disuelto en plasma, nuestro corazón tendría que bombear como 80 litros de sangre por minuto para satisfacer las necesidades del cuerpo. Obviamente eso es imposible. Por eso la evolución inventó a la hemoglobina, una de las proteínas más elegantes y eficientes del cuerpo. La hemoglobina es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos. Cada molécula de hemoglobina tiene 4 subunidades, cada una con un grupo hemo que puede unir una molécula de oxígeno. Lo fascinante de la hemoglobina es que exhibe cooperatividad positiva. Cuando la primera molécula de oxígeno se une a uno de los grupos hemo, eso causa un cambio conformacional en toda la estructura de la proteína. La proteína pasa de un estado tenso y rígido a un estado relajado, y eso hace que sea muchísimo más fácil que las siguientes moléculas de oxígeno se unan. Por eso la curva de disociación de la oxihemoglobina tiene esa forma de S característica, sigmoidea. Esta curva es fundamental que la entiendan. En el eje horizontal tenemos la presión parcial de oxígeno, en el eje vertical tenemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Hay un punto clave en esa curva que se llama P50, que es la presión parcial de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina al 50%. Normalmente es 27 milímetros de mercurio, pero esta curva no es fija, se puede desplazar. Cuando la curva se desplaza a la derecha, significa que la hemoglobina tiene menos afinidad por el oxígeno, lo suelta más fácilmente. ¿Cuándo pasa esto? En los tejidos que están trabajando duro, cuando un músculo está contrayéndose, produce ácido láctico, baja el pH, sube la temperatura, produce dióxido de carbono. Todos esos factores desplazan la curva a la derecha. Esto se llama el efecto Bohr. Es un mecanismo brillante, justo donde más se necesita oxígeno, donde los tejidos están más activos, la hemoglobina lo suelta con más facilidad. También existe una molécula que se llama 2,3-bisfosfoglicerato o 2,3-DPG que se produce dentro del glóbulo rojo y que estabiliza la desoxihemoglobina, favoreciendo la liberación de oxígeno. La concentración de 2,3-DPG aumenta en situaciones de hipoxia crónica, como cuando alguien vive en la altura o en anemia. Es un mecanismo de adaptación. Pero cuidado, en la sangre almacenada para transfusiones, los niveles de 2,3-DPG bajan con el tiempo de almacenamiento. Si ustedes le dan transfusiones masivas a un politraumatizado con sangre vieja, esa sangre tiene hemoglobina que no suelta bien el oxígeno y el paciente puede tener hipoxia tisular a pesar de tener hemoglobina normal. La curva también se puede desplazar a la izquierda aumentando la afinidad. Esto pasa en los pulmones, donde el pH es más alto, la temperatura más baja y el dióxido de carbono más bajo que en los tejidos. Eso facilita que la hemoglobina cargue oxígeno, pero también pasa patológicamente en hipotermia, en alcalosis severa y en intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina con una afinidad 250 veces mayor que el oxígeno.
No solo ocupa los sitios de unión impidiendo que el oxígeno se una, sino que además desplaza la curva a la izquierda, haciendo que el oxígeno que sí logró unirse no se suelte en los tejidos. Es un doble golpe mortal. Y aquí viene algo que muchos técnicos no saben. El oxímetro de pulso convencional no puede diferenciar entre oxihemoglobina y carboxihemoglobina. Va a leer una saturación falsamente alta. Un paciente intoxicado con monóxido de carbono por inhalación de humo puede tener una saturación que marca 98% en el oxímetro mientras está muriendo de hipoxia celular. Por eso, en cualquier sospecha de inhalación de humo, ustedes administran oxígeno al 100% inmediatamente sin importar qué diga el oxímetro. Ahora hablemos del transporte de dióxido de carbono, que es más complejo que el del oxígeno. El dióxido de carbono se transporta en la sangre de tres formas. Un 5 a 7% va disuelto en el plasma y es esta fracción disuelta la que determina la presión parcial de dióxido de carbono arterial que medimos en los gases. Un 23% se une a los grupos aminoterminales de proteínas formando compuestos carbamino, principalmente con la hemoglobina. Y aquí viene otro efecto elegante. La desoxihemoglobina, la hemoglobina sin oxígeno, tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono que la oxihemoglobina. Esto se llama el efecto Haldane. Significa que en los tejidos donde la hemoglobina está soltando oxígeno y convirtiéndose en desoxihemoglobina, puede cargar más dióxido de carbono. Y en los pulmones, donde la hemoglobina está cargando oxígeno, suelta el dióxido de carbono. Perfecto. Pero la forma principal de transporte, el 70%, es como bicarbonato. Aquí el glóbulo rojo se convierte en un verdadero vagón de carga químico. El dióxido de carbono difunde al interior del eritrocito y ahí una enzima llamada anhidrasa carbónica cataliza una reacción rapidísima donde el dióxido de carbono se combina con agua para formar ácido carbónico que inmediatamente se disocia en un protón y un ion bicarbonato. El bicarbonato se acumula dentro del glóbulo rojo y sale hacia el plasma a través de una proteína de transporte llamada proteína de banda 3 o intercambiador aniónico 1. Por cada ion bicarbonato que sale, un ion cloruro entra al glóbulo rojo para mantener el equilibrio eléctrico. Esto se llama el fenómeno de Hamburger o desplazamiento de cloruro. Es increíblemente rápido, ocurre en milisegundos. Gracias a este mecanismo, el plasma puede transportar enormes cantidades de dióxido de carbono sin cambios letales de pH. En los pulmones, el proceso se invierte exactamente. El cloruro sale, el bicarbonato entra, se reconvierte en dióxido de carbono y se exhala. Ustedes que van a trabajar en emergencias en Ecuador tienen que entender la fisiología en altura. La hipoxia hipovárica es nuestra realidad diaria en Quito y en muchas provincias serranas. La cascada de oxígeno se ve afectada desde el principio, con una presión barométrica de 540 milímetros de mercurio en Quito. La presión de oxígeno alveolar es de solo 65 a 70 milímetros de mercurio. Eso sitúa la presión arterial de oxígeno de un quiteño sano en 60 a 65 milímetros de mercurio, con saturaciones de 90 a 93%. Estos valores serían alarmantes al nivel del mar, pero son completamente normales aquí. La adaptación crónica a la altura incluye aumento de 2-3 dpg para mejorar la descarga tisular de oxígeno, aumento de glóbulos rojos para aumentar la capacidad de transporte e hiperventilación crónica para mantener la presión alveolar de oxígeno lo más alta posible. Esa hiperventilación baja el dióxido de carbono arterial, por eso el rango normal de dióxido de carbono en Quito es de 28 a 32 milímetros de mercurio, no 35 a 45 como al nivel del mar. Si ustedes ven un paciente en Quito con dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, eso puede ser signo de hipoventilación relativa, no normalidad. También existe el edema pulmonar de altura que pueden ver en personas que suben rápidamente desde la costa a la sierra sin aclimatarse. La vasoconstricción hipóxica exagerada y desigual en los capilares pulmonares causa sobredistensión y fuga de líquido hacia los alvéolos, creando un shunt severo que puede ser mortal. Déjenme cerrar con algo práctico.
Cuando ustedes estén en una ambulancia y tengan un paciente con dificultad respiratoria, necesitan hacerse preguntas sistemáticas basadas en todo lo que hemos visto hoy. ¿El problema es de oxigenación o de ventilación? Si el dióxido de carbono está alto, es un problema de ventilación. El paciente no está moviendo suficiente aire, puede ser por depresión del sistema nervioso central como en una sobredosis de opioides o por fatiga muscular. Si el dióxido de carbono está normal o bajo, pero el oxígeno está bajo, es un problema de oxigenación, algo falla en el intercambio. Ahí calcule mentalmente el gradiente alveolo arterial. Si el gradiente es normal, el pulmón está sano, el problema es que no está entrando suficiente oxígeno al alvéolo, puede ser hipoventilación o simplemente que están en altura y el paciente tiene otra patología que redujo su reserva. Si el gradiente está aumentado, hay patología pulmonar intrínseca. ¿Responde a oxígeno? Si sí, probablemente es desajuste ventilación-perfusión. Si no, probablemente es shunt y necesita presión positiva. ¿El oxímetro es confiable? Miren la onda pletismográfica, si es mala el dato, no sirve. ¿Hay riesgo de intoxicación por monóxido de carbono? Si sí, ignoren el oxímetro y den oxígeno al 100%. El paciente está perfundiendo bien porque la hipoxia tisular puede ser por falta de flujo, no por falta de oxígeno en sangre. Todo esto es pensamiento fisiológico integrado y esto es lo que los va a convertir en profesionales excepcionales que salvan vidas porque entienden qué está pasando dentro del cuerpo.